Ok, nuevamente buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ok, chévere. Hazle clip al... No, regrésate ahí a lo moradito. Hazle clip ahí. Ok, y ahí la vas pasando a medida que vamos trabajando el estudio. Ok, hermanos, nuevamente buenos días. Vamos a estar compartiendo hoy un estudio que tiene por nombre Natividad del Señor Jesús. Estamos en la temporada dicembrina, ya llegamos al mes de diciembre. Y bueno, la tradición nos ha enseñado que Jesús nace el 25 de diciembre y hay festividades bueno, la familia se reúne, se dan regalos, se dan palabras de, de bendición, por decirlo de alguna manera, buenas palabras de ánimos, de aliento para el año que viene. También ya estamos a final de año, ¿ok? Es una temporada de fin de año para nuestro calendario, el fin de año. Y bueno, vamos a estar compartiendo este estudio que tiene por nombre Natividad y que habla sobre el nacimiento de Jesús. Y vamos a ir trabajando desde el testimonio o argumento histórico interno en la palabra de Dios. Sí, y también vamos a ver y revisar algunos testimonios históricos de historiadores que hablaron sobre este tema. ¿Sí? Entonces, Mateo capítulo 1, versículo 21, aquí vamos a estar pasando todas las láminas, van a tener todo el contenido bíblico allá, usted puede tomar nota con tranquilidad y vamos ahí entonces desarrollando este tema de la natividad. Este estudio lo preparé yo el año pasado, este año le di algún retoque, vi algunas cositas por ahí y lo hemos ido mejorando, ¿ok? Mateo capítulo 1, versículo 21 dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito específico por el cual Jesús, nuestro Señor, vino y habitó aquí entre nosotros. Primeramente para salvar a su pueblo de sus pecados, al pueblo israelita. ¿Okay? Esa salvación que viene de parte de Dios también nos alcanzó a nosotros. Pero es algo que es inevitable, que Jesús vino y estuvo entre nosotros y nació acá, igual como uno de nosotros. Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, vivió entre nosotros, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Ok? Y regresa al Padre otra vez. Entonces es inevitable que sepamos y hablemos del nacimiento de Jesús, pero vamos a hacerlo desde la perspectiva de Dios, desde el argumento histórico incluso más confiable que tenemos, que es la palabra de Dios. Y el propósito de este estudio, hermanos, es poder identificar, según la palabra de Dios, como el testimonio histórico más confiable y el relato histórico, ¿verdad?, de qué trata la tradición de la Navidad. Incluso podemos ver en qué fecha realmente nació Jesús, nuestro Señor. Aunque no hay una fecha exacta, ¿ok? Pero sí tenemos, hay fechas probables. Ok, introducción. Hermanos, la natividad viene del latín nativitas, atis, quiere decir nacimiento y es la acción y efecto de nacer. La Navidad viene de la misma raíz del latín nativitas, atis, y es natividad de nuestro Señor Jesucristo, día en que se celebra tiempo inmediato a este día hasta la festividad de Reyes. La natividad, según la tradición entonces, se relaciona con el nacimiento de Jesús. Ahora nos hacemos unas preguntas y que vamos a estar desarrollando en el estudio. ¿Nació en verdad Jesús el 25 de diciembre? ¿Qué enseña la tradición? ¿Qué enseña la Biblia como el único documento histórico confiable referente al nacimiento de Jesús? ¿Qué debemos hacer con la Navidad? ¿Quién o quiénes establecieron el 25 de diciembre como fecha de nacimiento del Señor Jesús? Eso es importante porque lo vamos a saber también. ¿Cuál debe ser el comportamiento del cristiano ante la tradición de la Navidad? ¿Y qué sí enseña la Biblia que debemos recordar en cuanto a Jesús, nuestro Señor? Esas preguntas las vamos a ir contestando en el desarrollo de este estudio. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver, hermanos, y que vamos a tomar en cuenta, son profecías del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas profecías que tienen que ver. Hay muchas, ¿ok? Pero yo tomé como 3, 4 que son las que vamos a ver. Primero, que nacería de una virgen. Eso está en Isaías 7:14, ¿verdad? Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Ya vemos el profeta Isaías, ¿verdad? Profeta altamente mesiánico, hablando sobre ya del nacimiento de Jesús y que iba a ser de una virgen. ¿Dónde está el cumplimiento de estas profecías? Mateo capítulo 1, versículo 18, versículo 23, ¿verdad? Cuando el ángel se le presenta a María y habla del nacimiento de Jesús y todo lo que iba a acontecer, está hablando específicamente con ella. Y en Lucas capítulo 1, 26 al 38 y 2, 1 al 20, que también habla de su nacimiento y que relata toda la historia, incluso desde su advenimiento hasta que nace, desde las profecías hasta que nace. Incluso en Lucas, pues ya cuando es honrado por los magos y los pastores que estaban en la vigilia de la noche. Habla también del lugar de nacimiento, ¿ok? Una profecía que viene de Miqueas 5, capítulo 5, versículo 2, y dice, pero tú, Belén de Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El cumplimiento de esta profecía usted la va a ver en Mateo capítulo 2, versículo 1. Ahí empezamos a ver entonces ya el cumplimiento de estas profecías. La tercera es en el tiempo de su nacimiento. Y esta la tomamos de Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ese cumplimiento está en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 2, cuando habla del censo que hace Augusto César, ¿ok? Y que todos tienen que irse a censar y que eso está vinculado directamente con el nacimiento de Jesús, porque en esa fecha fue que nació. Hay 3 hipótesis en cuanto a Daniel y se dice que la que más se acerca a esta profecía es los que vinieron con Esdras en ese tiempo. Y entonces, bueno, los que saben han hecho sus cálculos y es la fecha más probable que ellos con estos cálculos de 72 semanas y los días y las 7 semanas que se mencionan acá, da hasta esta fecha del censo que se hizo Augusto César en ese tiempo que Jesús nació y que todos tuvieron que ir cada quien a su tierra a censarse. ¿Ok? 2. Acontecimientos relacionados con el nacimiento de Jesús. Aquí seguimos con lo que es la evidencia interna o el testimonio histórico interno en la palabra de Dios. Según el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En Lucas capítulo 2 del 1 al 20, vemos el caso cuando el ángel se le presenta a los pastores que están en la vigilia de la noche y les da las buenas nuevas de que ha nacido en la ciudad de David el Salvador, pues el Cristo, el que ellos esperan, ese Mesías príncipe que se esperaba, que se mencionó ahí en Daniel. Bueno, ahí llegaba. Entonces ellos fueron a la ciudad, a Belén, y vieron y observaron a María con el niño tal cual como el ángel se lo dijo, y le adoraron. El segundo acontecimiento está en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 20, del 1 al 12, perdón, y hace referencia entonces a el advenimiento, o lo que se le dice habla sobre los magos, ¿ok? Sobre los magos que llegan a Jerusalén, van con Herodes, hablan y pasa todos aquellos eventos. Él le dice, bueno, vayan a ver y después vienen y me dicen a mí para yo también ir a adorar. Y entonces resulta que los magos llegan a donde está María, José con el niño, están los pastores, también presentan su adoración y entonces ellos, pues siendo avisados por una visión, ellos se regresan por otro lado. No le van a decir nada a Herodes. Entonces ahí vemos esos acontecimientos que están relacionados directamente con el nacimiento de Jesús. Algo que debemos tomar en cuenta, hermanos, es que toda la información que usted necesite saber sobre Jesús la va a encontrar en la Biblia. No existe evidencia externa sobre todos estos hechos y acontecimientos que están relacionados con Jesús. Lo único que podemos encontrar fuera de la palabra de Dios o como un relato histórico es que Jesús fue acusado de sedición y que Pilato lo crucificó. Incluso cualquier historiador que le hable a usted de Jesús, para poder tener testimonio confiable de eso, él tiene que ir a la evidencia interna que se encuentra en la Biblia, porque no la va a encontrar en otro lado. Entonces, esto para nosotros es muy importante, porque nos va a ayudar a entender de qué se trata entonces la Navidad y el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Como tercer punto, nos hacemos una pregunta: ¿cómo nace la tradición navideña del nacimiento de Jesús entonces? Y vamos a empezar primero con unas
teorías de la Navidad. Y aquí vamos a entrar en algunos testimonios históricos, ¿ok? Esto es evidencia externa, fuera de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es que existen diversas teorías sobre el origen del 25 de diciembre. Hay un señor llamado William J. Tiger, que él dice que ya en el siglo III, para la fecha del 25 de diciembre, ya se celebraba, ¿ok? Ya se celebraba como el 25 de diciembre. Incluso aún antes de que los romanos celebraran las festividades o las fiestas del sol invencible, antes de que los romanos hicieran eso, lo que era el sol invictus, que lo vamos a ir desarrollando ahorita y vamos a ver qué es, dice que él defiende que ya se celebraba el 25 de diciembre, ¿ok? Estamos hablando del siglo III, vamos a estar pendientes con esta fecha. Según otros autores o historiadores, la celebración de esta fiesta del 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno, ¿ok? Adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos que se estaban haciendo cristianos. Y esto lo vamos a ir desarrollando un poquitico más adelante. En Antioquía, ¿ok? Probablemente en el 386 después de Cristo, un señor llamado Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre. Es parte de esa historia que está ahí, que está escrita, pues. Aunque parte de la comunidad dice ya guardaba ese día por lo menos 10 años antes. Así que ya la comunidad lo guardaba, ya tenían ese 25 de diciembre ya apartándolo como una fiesta importante para ellos. Entonces, ahora en el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno, y aquí sí vamos a ver un poquitico más de dónde vamos a ir identificando el 25 de diciembre, durante la semana de solsticio, que era el acontecimiento social principal. Él llegaba a su apogeo, a su punto más alto el 25 de diciembre. Esas fiestas y celebraciones que tienen que ver con Saturno. Entonces, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, incluyeron entonces ahí el 25 de diciembre. Entonces ya vamos viendo, ¿no? Ya vimos el relato interno que tiene que ver con la palabra de Dios y ahora estamos viendo el relato histórico, ¿ok? De lo que tiene que ver con el 25 de diciembre. Tradiciones y fiestas romanas. En Roma, o todo lo que era el Imperio Romano, convivían cientos de tradiciones religiosas que tienen que ver con el Mediterráneo, ¿ok? Ciertamente por allá Pablo le decía a los atenienses que ellos eran muy religiosos y resulta que esta gente era muy religiosa. En ese sentido, siempre estaban buscando a quién adorar y bueno, tenían sus dioses, pues. En este caso, en todo el imperio y tiene que ver con las tradiciones religiosas del Mediterráneo, tenían a Isis, a Set, Baal, Hera. Ellos eran dioses populares, ¿ok? Ellos veneraban desde las capas sociales más bajas hasta los emperadores, adoraban a estos dioses. Hay un ejemplo del emperador Comodo, ¿verdad? Él se había iniciado en los misterios de Isis y de Mitra. Entonces ellos se dedicaban a la adoración, al culto religioso, a estas deidades que ellos tenían. Sin embargo, de todos los dioses, ¿verdad? El sol había sido uno de los más venerados. Era de repente el dios que ellos veneraban más, honraban más, e incluso lo hacían griegos, romanos, persas, egipcios, y toda esa gente del oriente se encargaba entonces de venerar y honrar a estos dioses. La enciclopedia de la religión católica dice que al parecer los líderes de la iglesia deseaban suplantar las festividades paganas por otras cristianas. ¿Ok? Entonces, en Roma los paganos consagraban el 25 de diciembre a celebrar el nacimiento del sol invencible. Esto ya nos va dando una idea. Durante el solsticio de invierno. Según la enciclopedia americana, muchos eruditos concuerdan en que esto tuvo la finalidad de hacer que el cristianismo fuera más significativo para los paganos y que se convirtieran al catolicismo. Entonces, el propósito de establecer esta fecha, 25 de diciembre, como nacimiento de Jesús, era eliminar o suplantar la fiesta pagana del sol naciente o del sol invictus para celebrar el nacimiento de Jesús y que entonces los paganos pudieran convertirse al cristianismo. ¿Ok? Entonces, es como que vamos a adaptar esto para que más gente pueda llegar entonces al cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo, para esta fecha y para este tiempo, no estamos hablando de la iglesia de Cristo. ¿Ok?
Estamos hablando de la Iglesia Católica, que es la primera iglesia que se va estableciendo en la línea del tiempo, que existe desde que se estableció la iglesia hasta el día de hoy, la Iglesia de Cristo. Entonces no es Iglesia de Cristo, es una denominación o la denominación católica llamada Iglesia Católica Romana, la que empieza entonces a hacer todos estos trámites, eso lo vamos a ver más adelante, en compañía de sus emperadores y papas, y más adelante vamos a ir desarrollando esa idea con el argumento histórico, ¿ok? Entonces, pero el propósito de establecer el 25 de diciembre era suplantar la fiesta del sol invencible y se establece entonces el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Pero vamos a ver quiénes se encargaron de eso, que es lo importante. El Papa Julio I, ¿verdad?, pidió en el 350 después de Cristo que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, y finalmente el Papa Liberio decreta en el 354 el nacimiento de Jesús para el 25 de diciembre. Ahí está. Entonces, en el principio, la Navidad tuvo un carácter humilde, tuvo un carácter campesino, pero a partir del siglo VIII, iniciamos con el siglo III, progresivamente, ya estamos llegando al siglo VIII, entonces comenzó a celebrarse con aquella pompa litúrgica que ha llegado hasta hoy, creando progresivamente la iluminación, la decoración de los templos, centros comerciales y hogares de todo el mundo. Eso ha venido progresivamente estableciéndose, ¿ok? Como punto 4, vamos a ver algunos cálculos del nacimiento de Jesús según los evangelios. Y para esto tenemos que volver a el argumento interno, histórico, y el más confiable que está en la Biblia. Entonces vamos a empezar a ver lo que es o cómo podemos identificar bíblicamente en qué tiempo nació Jesús. Y esto es lo que nos interesa, ¿ok? Diciembre, que es el mes de Kislev, es temporada de invierno. Ese mes de Kislev, bajo el calendario hebreo, es noviembre-diciembre. Noviembre-diciembre. Y es temporada de invierno, ¿ok? Llueve mucho, cae mucha nieve, y entonces esa fiesta se celebra en el 25 de diciembre, se celebraba la fiesta de la dedicación, ese 25 de diciembre, que era el mes Kislev, para nosotros diciembre, ¿ok? ¿Dónde tenemos nosotros esa referencia? Juan capítulo 10, versículos 22 y 23, dice así la palabra de Dios. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué tiene que ver este mes de Kislev y el invierno y el mes de diciembre? Para esta temporada, en muchos años atrás, el rey asirio Antíoco invadió Jerusalén y se apodera de la ciudad y profana el templo, ¿ok? Y ya sabemos lo que hacían sacrificios, introducían sus dioses al templo, muchas veces lo hicieron. Y entonces Judas Macabeo, ¿verdad? Eso lo puede revisar usted en los libros apócrifos, los macabeos. Ellos recuperan la ciudad, ganan la batalla, y entonces se hace una fiesta nacional. Esa fiesta nacional es llamada la dedicación. También se le llama la fiesta de las luces. Entonces, durante ese tiempo, ellos celebraban, y de ahí todavía lo siguen haciendo, celebrando que retomaron la ciudad, que pudieron restablecer el culto, que pudieron reiniciar todas estas cosas que les habían sido quitadas. Entonces, hay una tradición o hay una historia de por qué tiene que ver con la fiesta de las luces. Incluso se dice que cuando Jesús dijo que yo soy la luz del mundo, pudo haber sido cerca de este tiempo en Jerusalén, o de esta fiesta, que lo pudo haber dicho. Entonces, se dice que solamente ellos colocaban, para poder encender el candelabro que estaba ya en el lugar santo, y poder, había unas vasijas que se encendían como lámparas. Y dice lo que estuve investigando, que hubo un milagro allá, porque había esa lámpara y había una sola, y el aceite no alcanzaba para todo el tiempo que tenía que estar encendido. Entonces, esa lámpara alcanzó hasta el último día de la celebración, ¿ok? Pudo alcanzar, entonces era el milagro que pudo alcanzar. Entonces, ¿qué también celebran los judíos en este tiempo? Encienden luces en sus casas y van encendiendo cada día una luz, hasta que el último día, después todas se apagan y queda una sola, durante 7, 8 días. De ahí se toma
y que todavía lo hacen, que en casas judías y en todo donde están los judíos, tú vas a poder ver en las casas cómo están esas lámparas encendidas. La fiesta de la dedicación. ¿Ok? Entonces, eso lo ves tú ahí en Juan capítulo 10. Eso es diciembre, invierno, Kislev. Pero acuérdense esto, invierno. ¿Ok? Anuncio del nacimiento de Juan. En Lucas capítulo 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Ok? Zacarías, ¿verdad? Su padre, sacerdote del grupo de Abía, oficiaba en el templo de Jerusalén. Según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Entonces, en Primera de Crónicas 24, de 1 al 10, tú ves el orden de los que le tocaba oficiar y servir allá. Eso indica que había 24 grupos de sacerdotes, tú lo puedes revisar ahí en Primera de Crónicas, que servían por turnos en el templo, y el grupo de Abía le correspondía el 8º turno. Entonces, los que hicieron esta investigación dicen que contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abía le correspondió servir a comienzos de junio. Fue el día que él estuvo allá. Y bueno, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. ¿Ok? Siguiendo esta hipótesis, dice que si los embarazos de Elizabeth y María fueron normales, Juan nació en el mes de marzo y Jesús en el mes de septiembre, según esta hipótesis y la cuenta que se ha sacado con el calendario hebreo y partiendo desde el tiempo que estaba ordenado que él fuera a servir y cuando ella quedó embarazada. Entonces Juan nacería en marzo y Jesús en septiembre. Vamos a seguir desarrollando todavía la idea. Adoración de los pastores, ¿ok? Lo vemos en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 9, versículo 16, versículo 17. Dice que habían pastores en la misma región, velando, guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, ¿ok? Dice también que se les presentó el ángel, ¿verdad? Y mostró toda su gloria y los rodeó con un resplandor. Y a ellos les dio gran temor y les dio el mensaje. Y después que le da el mensaje, ellos vienen y se presentan ante María José, que lo encuentran con el niño, y al verlo, ellos le adoran. Y el versículo 2:17 dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, la visión que tuvieron, todo lo que pasó en ese momento. Pero lo importante que tenemos que ver acá, que la adoración de los pastores era en la vigilia de la noche, y ellos pudieron llegar a donde ellos estaban sin problema. Entonces, esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente se podría haber hecho en diciembre, que era temporada de invierno. ¿Saben? En temporada de invierno los rebaños se recogen, se guardan en cuevas, en apriscos, habían sitios debajo de la casa donde los guardaban y los resguardaban durante la temporada de invierno. ¿Ok? Entonces cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria. Esto es importante, esta información, para identificar la fecha. Entonces, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, que es otoño, antes ya de diciembre. Según esto, entonces, vemos el nacimiento de Jesús entre septiembre y octubre. Hay otra información, y es importante, porque tiene que ver con el censo ordenado por Augusto César, que está en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Ok? Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Todos tenían que ir. Yo nací en Caracas, si yo viviese aquí en La Victoria, yo tenía que ir con mi familia a empadronarme en Caracas. Si usted nació en San Felipe, usted tendría que ir a San Felipe a empadronarse. Nació en Ciudad de Bolívar, tendría que ir a Ciudad de Bolívar con su familia a empadronarse. Entonces todo el mundo tuvo que inscribirse en su propia ciudad, lo cual implicó que José y María, ¿verdad?, tuvieron que hacer un viaje de una semana o más para poder llegar a ese sitio. Y María estaba embarazada. Y era una temporada donde usted podía ir sin ningún problema. Porque independientemente de la época del año, ¿verdad?, la gente no debió agradarle
¿verdad?, tener que cumplir con dicho decreto que quizás tenía el objetivo. Esos censos se hacían para fijar impuestos, reclutar hombres para el servicio militar. ¿Ok? Entonces, sería de muy mal gusto, ¿verdad? Y muy poco probable que Augusto hubiera querido agregar, ¿verdad?, o agravar la situación obligando a sus súbditos a hacer un largo y difícil viaje en pleno invierno. Al contrario, se generan las condiciones en un tiempo aceptable que la gente pueda viajar sin problema. Entonces no pudo haber sido en invierno, porque ni siquiera al emperador se le iba a ocurrir hacer eso. Mire, hay otra idea importante y es la muerte de Jesús. Y esto ya sería en cuenta regresiva. Lucas capítulo 3, versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces se puede calcular la temporada en que nació Jesús haciendo una cuenta regresiva para, a partir de su muerte, que tuvo lugar en la primavera del año 33 de nuestra era, en la fecha de la Pascua, 14 de Nisan, cuando se celebraba. ¿Sí? Entonces, en Juan 19, 14 al 16, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, el cual duró 3 años y medio. Eso significa que nació a principios de otoño. Esta fecha también me lleva a que nació a principios de otoño del año 2 antes de nuestra era. Ese es el cálculo que se ha hecho, ¿ok? Y se ha investigado. Entonces, todo apunta dentro del testimonio histórico interno y el más confiable que Jesús nace entre septiembre y octubre, que es otoño. No nace en diciembre, como la tradición nos los ha enseñado. Y ya sabemos quiénes establecieron, por qué causa lo hicieron y qué se buscaba con establecer esta fecha. Entonces, ahora, un punto que nos trata y que es importante, ¿ok? Porque parte de que podamos hacer este estudio es que podamos tener un conocimiento pleno de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y entender con ese testimonio histórico confiable que tenemos, poder dar, porque no es precisa la fecha tampoco. O sea, yo no puedo decir, aunque es entre septiembre y octubre, yo no puedo decir fue el 14 de octubre o el 24 de septiembre. No puedo decirlo porque no existe ese documento histórico, por lo menos que me avale eso. Entonces, hermano, mire, Jesús y las tradiciones. Todas las tradiciones no son malas. Porque si todas las tradiciones fueran malas, entonces tuviéramos que utilizar un principio que utilizaba el apóstol Pablo con los corintios, cuando le decía a ellos, entonces van a tener que salir de este mundo porque no pueden estar con los fornicarios, los avaros, los adúlteros. Entonces en ese caso tendría que salir de este mundo. Tendríamos que salir de este mundo, pues. Pero vamos a dar alguna recomendación y vamos a ver, ok, que no todo es malo, pero que sí tenemos que estar pendientes de algunas cosas. Entonces todas las tradiciones no son malas. Yo sí tengo que identificar qué es lo que me conviene y qué no. Yo tengo que identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué glorifica a Dios y qué no. Qué me edifica a mí y qué no. Qué puede incluso hacer tropezar a mi hermano de repente por mi conocimiento. ¿Qué puedo estar haciendo yo que a él le sea tropiezo? Y dice Corintios que contra Cristo peco si hago esas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha sabiduría. La idea de esto es que podamos tener un conocimiento pleno sobre por lo menos lo que es el nacimiento de Jesús. Exhortación a las doctrinas de hombres. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Esto se dijo mucho antes de que esas cosas pasaran, ¿ok? Dios le había dado al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, le da en Éxodo capítulo 20, le da los mandamientos, le da los 10 mandamientos, y entre el capítulo 21 y 23 le da todas las ordenanzas que ellos necesitan para tener una buena relación con Dios, servirle, honrarle y adorarle. No hace falta más nada. Bueno, resulta que para este tiempo ya existían muchas tradiciones, ya existían muchos mandamientos establecidos por los escribas y por los fariseos. Y entonces eso es lo que Jesús viene a corregir. Toda ese poco de doctrinas y tradiciones que tenían.
Era suficiente, Éxodo 21. Por eso que cuando usted lee en el Antiguo Testamento y se leyó la ley de Moisés, tú estás creyendo que se leyó la Torah completa. Tú estás creyendo que se leyeron los 5 libros de la Biblia. No, se leyeron solamente Éxodo capítulo 20, 21, 22 y 23. Incluso todavía el 24 también lo pueden leer. Y eso se hacía al pueblo en muchas ocasiones, porque eso era la ley y los profetas, y estaban lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel, de tener una buena relación con él. Entonces, ¿cómo puede hacer el cristiano en los tiempos de algunas tradiciones? Sí, primero, hermanos, son recomendaciones. Conozca sobre las tradiciones de su país. Todo esto me lleva a pensar esto, ¿no? Conozca sobre las tradiciones de su país. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchos de los problemas que tuvo el pueblo de Israel es que por esas cosas fue que padeció tanto. Nosotros hoy día nos pasa lo mismo, se aplica el mismo principio. Identificar entre lo bueno y lo malo. Proverbio 27:12 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Identifica qué es lo bueno, identifica qué es lo malo. Desecha lo malo, toma lo bueno. ¿Ok? Hable de Jesucristo. Hasta este momento ya sabemos que Jesús no nació en diciembre. Eso solamente lo dice la historia, pero la palabra de Dios nos dice que no fue en diciembre, que fue entre septiembre y octubre. No hay una fecha fija. Pero que entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este tiempo? Bueno, vamos a aprovechar de hablar de Jesús, pues. ¿Ok? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar del sacrificio que hizo por nosotros. Sí, sí, es verdad, vino a este mundo. Hubo un día en el que nació. Yo no sé cuál es ese día, por lo tanto no lo puedo decir. Pero sí sé que estuvo entre nosotros y vino a morir por nosotros. Y eso es de lo que debemos hablar. Y que Dios le resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y es nuestro Señor. Sea prudente, no se deje llevar por sus deseos. Que lo que pasa es que en las temporadas, sí, más que todo en temporadas, en fiestas tradicionales, y todas estas cosas, uno cae en muchos excesos y abusa. A veces abusamos y no tenemos cuidado. Se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que somos hijos de Dios. Yo me recuerdo mucho que cuando yo estaba joven, yo iba a fiestas patronales. Eso es lo que se llaman las fiestas en los pueblos, las fiestas patronales. Entonces yo iba a Paracoto, Tácata, Charallave, Cuba, el Consejo. Llegué a ir a fiestas patronales al Consejo. Y eran fiestas tradicionales, pues. Aquí hacemos en la Victoria el reencuentro victoriano. Eso se hace en la Semana de la Juventud, en temporada de carnaval. Y la gente va, come, se reúne, hay platillos tradicionales, música tradicional victoriana. Y se llama el reencuentro victoriano porque en esa fecha todos los victorianos desde todos los estados vienen ese día y se reúnen. Así como la canción que hacíamos antes, estamos juntos otra vez. Entonces la gente aprovecha y comparte y gente se conoce y bueno, tienen su tradición allá. Bueno, yo tengo que ser prudente, ¿ok? Yo no me voy a dejar llevar por mis deseos. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Y para concluir, hermanos, vamos a retomar toda la información, vamos a retroalimentar. Entonces Jesús nació en septiembre y octubre. Ese es el mes del calendario hebreo Tishri, otoño. Fecha no tenemos, pero eso es lo más probable. Septiembre, octubre. Noviembre y diciembre, Kislev, es temporada de invierno. Temporada de invierno. Todo el mundo está recogido en su casa. Nadie está. Y los pastores estaban en la vigilia de la noche cuando sucedió el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, no fue en diciembre. ¿Ok? Porque diciembre es temporada de invierno. Augusto no iba a hacer un censo en temporada de invierno porque se le iba a poner más difícil a sus súbditos. Eso no le convenía. Tuvo que hacer en una temporada más aceptable. El Papa Julio I, en el 305 después de Cristo, pidió celebrar el 25 de diciembre, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Ese fue el primero que hizo el planteamiento. El Papa Liberio, en el 350 después de Cristo, decreta 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Ahí está. Él fue el que lo hizo. Y eso venía apoyado, bueno, con Constantino. La Navidad entonces sustituyó en el Imperio Romano la fiesta saturnal del dios Sol, Sol Invictus, en el solsticio de invierno.
25 de diciembre sustituye esta fiesta pagana. Entonces, 25 de diciembre lo que hace es sustituir una fiesta pagana que se hacía en el imperio en ese tiempo. Y el emperador Constantino arregló la fiesta para agradar a los paganos, para que los paganos cuando se convirtieran no tuvieran problema. Y bueno, ay, qué chévere, es casi igual que allá, no hay problema. Vamos a quedarnos aquí porque la estamos pasando bien. Entonces, ese es otro problema, que o pudiera ser que por lo menos pudiera haber un principio ahí, que queremos adaptar la iglesia al mundo para que entonces la gente entre a la iglesia. No, es erróneo eso. Eso no es negociable. La doctrina de Jesucristo no es negociable. O sea, yo no voy a hacer nada aquí adentro donde adoramos a Dios en espíritu y en verdad, o voy a cambiar de lo que Dios ha establecido para que la gente entre a la iglesia. No puedo hacer eso. Simplemente a la gente hay que decirle la verdad de Dios, y si la gente es temerosa, va a entender y van a obedecer a Jesús. Entonces Jesús manda que recordemos su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo único que podemos ver en la Biblia. Eso sí está como un mandamiento. Si Jesús hubiese querido que le recordáramos su nacimiento, lo hubiese dejado escrito, y no está. Porque nuestra ley es el nuevo pacto. Nuestra constitución es el nuevo pacto. A lo que yo me debo apegar es a lo que Jesús dejó escrito por medio de sus apóstoles. Y si Jesús hubiese querido que recordara su nacimiento, los apóstoles también lo hubiesen aprobado y lo tuviésemos en la palabra de Dios escrito, pero no está. Lo que Jesús quiere es que recordemos su muerte, sepultura y resurrección. Lucas dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí está. Eso es lo que sí debemos recordar y lo que debemos celebrar cada primer día de la semana. Celebramos, por eso que usted ve que cada primer día de la semana comemos el pan sin levadura y tomamos el fruto de la vid, el vino, que representa, el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. Y eso sí es un mandamiento y lo hacemos todos los domingos de esta vida hasta que Jesús venga. Entonces, mis hermanos, Dios me les bendiga. Buenas tardes y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Dios me les bendiga, hermanos.